En la clase de hoy vamos a tratar el tema de la función de satisfacción. ¿Mm? Cuando referimos a la función de satisfacción, como siempre les decimos, esta forma que el programa divide las temáticas dice relación con el esquema o con la teoría del proceso de Barrios de Angelis, es una función que dice relación con las decisiones que toma el tribunal a los efectos de eliminar la insatisfacción jurídica, para ir avanzando en el procedimiento para llegar a ese punto, o para efectivamente, por lo menos en la formación del mandato, eliminar. Hay alguien con el micrófono abierto, muchachos. Bueno, voy a silenciarlos a todos porque seguimos con el problema. Muy bien, ¿ustedes me oyen? ¿Sí? Bueno, gracias Martirena. Bueno, entonces, en general, por satisfacción, entonces, cuando se cumple la función de satisfacción, se dice relación, se está haciendo referencia entonces al cúmulo de decisiones que toma el juez, en definitiva a las sentencias del juez. Pero no solamente a las sentencias, sino también todas aquellas actuaciones procesales que realiza el juez, por ejemplo, para que se cumplan sus sentencias. Todos aquellos actos materiales que también rodean la actuación del juez, por ejemplo, cuando ejerce la dirección dentro de la audiencia, porque está haciendo actos que al final del día tienden a la eliminación de la insatisfacción jurídica, por tanto, a la satisfacción. Sin embargo, clásicamente, cuando hablamos de función de satisfacción, en clase se suele ver el tema, en realidad el tema que se suele ver desde un punto de vista más clásico es el tema de las sentencias, de las decisiones jurisdiccionales, las decisiones de los jueces. Nuestro Código General del Proceso reconoce tres tipos de sentencias, tres tipos de resoluciones jurisdiccionales. Uno de los tipos son las sentencias de mero trámite o de trámite. Otra especie son las sentencias interlocutorias, que a su vez veremos que se dividen en dos subespecies, interlocutorias simples o interlocutorias con fuerza definitiva. Y finalmente otra especie, que es la especie de las sentencias definitivas. ¿Quién puede leer el artículo 195? Lo leo, profe. ¿Sí? Las formas de las resoluciones judiciales. Los tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencia de trámite y sentencias interlocutorias y definitivas. Muy bien. Como vemos entonces, existen múltiples clasificaciones de las resoluciones judiciales, pero la propia ley, como una especie de finalidad didáctica, nos dice que existen estas tres especies. Pero la ley no define expresamente cuál es el concepto de cada una de esas especies, sino que luego las va trabajando a lo largo del procedimiento regulado en el CGP conforme esta clasificación. Algunas veces la ley da pistas acerca de cuál es la especie de la sentencia de la que estamos trabajando, porque nos dice cómo se impugnan, y como nosotros sabemos cómo se impugna cada especie, de esa manera logramos identificar cuál es la sentencia. Otras veces, porque derechamente les llama sentencia definitiva, les llama sentencia interlocutoria. Pero esos son los casos más raros. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? La importancia de esta clasificación es ciertamente relevante, valga la redundancia o la cuasi redundancia, porque la naturaleza de la sentencia podrá determinar su forma de impugnación, los requisitos para su dictado, el quórum para su dictado en los tribunales colegiados, las mayorías necesarias para su dictado en los tribunales colegiados,
la forma u oportunidad para su dictado, los requisitos intrínsecos para su dictado, es decir, todo un régimen. Una primera advertencia. Cuando la ley dice cómo se recurre, cómo se impugna una determinada sentencia, no importa nada el análisis de su naturaleza. Hay que actuar como la ley lo dice. El problema es que muchas veces nos encontramos cuando veamos impugnación, dentro de unas clases, que lo que sabemos es cómo se impugnan las definitivas, cómo se impugnan las interlocutorias, cómo se impugnan las de mero trámite, pero no sabemos si esa sentencia a la que nos enfrentamos en la vida real es una de trámite, una interlocutoria y una definitiva. Y como el código no las regula, debemos acudir a las definiciones que tienen en cuenta la doctrina y que de alguna manera también recoge la jurisprudencia, tratando de desentrañar un criterio dimanante del texto legal, del tratamiento que el texto legal da a esas sentencias. Por tanto, ustedes no se sorprendan, no se amarguen, de que si estudian en más de un autor, van a encontrar una diferente conceptualización de cada especie de sentencia. Finalmente, yo les voy a dar una especie de recomendación o consejo a cómo actuar frente a esta problemática de que la definición es doctrinal. Y que ya les adelanto que es actuar en forma conservadora. Siempre imaginándonos la peor hipótesis y actuar tal como si se tratara de la peor hipótesis que pudiéramos estar enfrentando. Este tema lo van a terminar de comprender mejor cuando veamos medios impugnativos. También, cuál sea la sentencia va a depender cuáles son los efectos de esa sentencia. Cuál es hablando impropiamente, el grado de cosa juzgada que alcanza esa sentencia. Si se puede modificar, si no se puede modificar, cuándo se puede modificar, por qué se puede modificar. O sea, es un terreno complejo, donde van a ver que además las definiciones que adoptemos siempre están rodeadas de cierta arbitrariedad y no siempre encajan en lo que comúnmente se entiende cuando en la actividad forense se identifica uno u otro tipo de sentencias. El último esfuerzo conocido para hacer una clasificación es de un trabajo muy profundo que realizó el profesor Alejandro Aval, que en alguna medida está recogido en el manual, que ya venía de su libro, de sus libros. Pero yo voy a tratar de darles una visión reduccionista del problema para que lo puedan comprender. ¿Qué son las sentencias definitivas? Vamos a empezar por estas. Las sentencias definitivas, en general, son vistas como aquellas que resuelven el objeto principal del proceso, que atienden a la cuestión, al tema decidendo, agregándose a veces que se dictan al final de la serie o de la serie procedimental de cada instancia. Por ejemplo, la sentencia que culmina la primera instancia del proceso ordinario y se pronuncia sobre la condena a pagar suma de dinero que había reclamado el actor, condenando, aplicando el derecho de fondo sobre el mutuo y haciendo lugar a la ejecución forzada del contrato, sin lugar a dudas, es una sentencia definitiva. Se pronuncia sobre el fondo del asunto y es dictado al final de la serie de una instancia. Sin embargo, ojalá todos los ejemplos sean tan claros. La sentencia que se pronuncia en el proceso extraordinario, que es una estructura más resumida que el ordinario que ustedes van a estudiar, sobre la inexistencia de un presupuesto procesal al final de la serie, no cumple con un requisito que es pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, se pronuncia sobre la capacidad procesal, inventemos un caso extremo.
Sin embargo, se da al final de la serie porque el proceso extraordinario no tiene lo que se llama despacho saneador. En el proceso ordinario no se deciden antes las cuestiones formales como sí en el ordinario. Por tanto, si la clasificación supone que tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto y a su vez al final de la serie, esta no sería una sentencia definitiva. Si nos basta decir que es al final de la serie, sí sería una sentencia definitiva. Y menudo problema estamos enfrentando, porque ¿cómo se apela? Adelantando algo que van a ver después, ustedes tienen que saber que las sentencias definitivas se dictan en audiencia, uno no dice nada allí, y después tiene un plazo para ir a su casa o al estudio, hacer el escrito, sacar agenda web ahora, pero bueno, hacer el escrito y presentar la apelación escrita. Sin embargo, si se tratara de la otra especie, que vamos a analizarla después, que es la sentencia interlocutoria, si usted se va a su casa para apelar después, marchó, ya no puede apelar, tiene que anunciar, interponer en algunos casos, en audiencia, hablando en sencillo, tiene que decirle al juez voy a apelar, y solo si dice que voy a apelar, voy a poder después irme a mi casa a hacer el escrito. Y además, en vez de 15 días para presentar el escrito, voy a tener 6. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Y acá ya va el adelantamiento del consejo. Si yo estoy en un proceso extraordinario, el juez dicta sentencia al final del proceso, al final de la serie, relevando la ausencia de un presupuesto procesal, negándose, por tanto, salvo la incompetencia que tiene regulación específica, negando, por tanto, el amparo de la demanda, ¿me puedo jugar a que es una sentencia definitiva? Porque se dio al final de la serie. Parecería que no. Debería ser conservador e intentar anunciar el recurso y luego impugnar. Pero como les digo esto, también les digo lo contrario. Hay otras sentencias. O sea, el problema que tenemos, muchachos, es que la definición, por más que cada autor pretende que su definición es perfecta y no tiene agujeros, en un enfoque crítico es difícil. Desde Couture hasta Aval, cada uno de ellos piensa que su definición es perfecta y todos se critican mutuamente, y lo que uno desde afuera ve es que la clasificación tiene un problema. Por tanto, se impone una actitud conservadora. Porque si ustedes leen Aval o leen Couture, van a decir, no, el profesor está loco, no hay ningún problema, todo funciona bien. Así como les decía una cosa, les podría decir otro caso en el otro sentido. Hay una sentencia que se pronuncia sobre el fondo del asunto, pero no al final de la serie, que comúnmente por todos es vista como sentencia definitiva. Es en los procesos monitorios. En los procesos monitorios, como lo es el juicio ejecutivo, presentado el título, el juez resuelve el fondo del asunto, dispone la condena, además la traba de embargo y el impulso, pero dispone la condena, manda a pagar, y cita de excepciones al demandado, quien puede oponerse, y se abre un proceso parecido al extraordinario, aunque la gente suele llamar la ordinarización del proceso monitorio. Evidentemente no se dicta al final de la serie, y claramente no se dicta al final de la serie, porque se convoca al otro a defenderse recién después de resolverse el fondo. Pero sí se resuelve sobre el fondo. Sin embargo, la doctrina considera que esta es una sentencia definitiva sujeta a condición. O sea que les expliqué la definición y en 5 minutos les destruí la definición, pero es a lo que nos enfrentamos. Claro que ahí el problema es más teórico que real, porque el medio impugnativo está definido en la ley. Y entonces volvemos al presente. Si al principio, si el medio impugnativo está previsto en la ley, no me pongo a teorizar sobre la naturaleza. El problema es cuando el medio impugnativo no está previsto claramente en la ley, como en la sentencia final del proceso extraordinario en primera instancia, que no resuelve el fondo del asunto, que alguien puede decir que es definitiva y por tanto se apela como definitiva, y que alguien puede decir que es, ya les adelanto, interlocutoria como fuerza definitiva y se tenía que apelar de esa manera. Pero también hay ejemplos. ¿Quién se anima a leer ejemplos en la ley de este problema? ¿Quién se anima a leer el 119.2? ¿Lo leo, profe?
Sí, Si el tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará expresándolo formalmente su decisión. Si se interponen recursos contra la sentencia interlocutoria que rechaza la demanda por improponible, el tribunal dará conocimiento de la misma y otorgará traslado de los recursos al demandado. ¿Sigo? sí. La ¿Se, resolución. ¿Se pronuncia sobre el fondo del asunto? Sí. Dice que la demanda es manifiestamente improponible. Por ejemplo, que el objeto es imposible. Usted presentó un divorcio de un perro, le dicen, no señor, usted con un perro no puede estar casado, así que la demanda, o presenta un divorcio por una causal no prevista. Entonces el juez dice, no, demanda manifiestamente improponible. ¿Se pronunció sobre el fondo? En el caso de la improponibilidad objetiva, sí, se pronunció sobre el fondo. Podía ser sobre un presupuesto procesal, pero se pronunció sobre el fondo. Y esa sentencia interlocutoria sería definitiva, con fuerza definitiva. ¿Y se dictó el final de la serie? No, no se dictó al final de la serie. ¿Es una sentencia definitiva o no es una sentencia definitiva? En la ley es tratada como interlocutoria con fuerza definitiva. Pero se pronunció sobre el fondo. Otro ejemplo es el 342.2. ¿Qué dice? Salvo disposición expresa en contrario, las sentencias interlocutorias dictadas en audiencia admiten recurso de apelación con efecto diferido. Y empieza, la sentencia interlocutoria que acoja totalmente la excepción de caducidad, prescripción. La sentencia que se pronuncia sobre la caducidad, solo en apariencia, es decir, que se extinguió el derecho por el paso del tiempo, solo en apariencia se está pronunciando sobre algo formal. En realidad se está pronunciando sobre que no existe más el derecho. O sea, se está pronunciando sobre el fondo. Sin embargo, no se dicta al final de la serie. Y la ley la trata claramente como interlocutoria porque antes viene diciendo cómo se apelan las interlocutorias dictadas en audiencia, en el mismo numeral del artículo. Así que, conclusión, podríamos decir que las sentencias definitivas son las que se dictan al final de la serie y sobre el fondo del asunto, pero que si hay un régimen especial previsto en la ley, por ejemplo, para la impugnación, por ejemplo, para el quórum, que no lo hay, pero bueno, si lo hubiera, debemos primero no teorizar sobre su clasificación, sino ir a ese régimen legal. Dura lex, ex lex. Existen otras sentencias que dicta el juez, que son las sentencias interlocutorias, que también en un enfoque clásico, no es el enfoque de Aval, por ejemplo, pero un enfoque clásico, que es el que me parece que permite que ustedes comprendan mejor, las sentencias interlocutorias son las resoluciones que se verifican durante el transcurso del proceso, que no son de mero trámite, que ya vamos a ver ahora después cuáles son, que en general tienen contenido decisorio, pero que no resuelven el objeto principal en cuanto al fondo del asunto, y que a veces, al igual que en las definitivas, permiten la conclusión de la instancia. Es decir, son sentencias en las que el juez toma una decisión o una resolución que tiene que resuelve un objeto que no es el mero impulso, no es el mero pasaje de una etapa a otra del proceso, pero que ese objeto que resuelve no es el objeto principal, que en general se dan a lo largo de la serie, pero que a veces pueden culminar la serie como las definitivas. Veamos. Las sentencias interlocutorias simples son esta especie cuando se dan a lo largo de la serie y no culminan la instancia. Ustedes ya conocen algunas. La sentencia que desestima un medio de prueba por manifiestamente inadmisible, más fácil.
por inadmisible. ¿Es una sentencia definitiva? Claramente no. No resuelve sobre la cuestión principal, sobre el tema decidendum, no declara si corresponde la condena o no corresponde la condena, no hace la declaración pretendida, no constituye ningún estado. No solo... Ahí lo dice el 119.2, cuando dice el tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano expresando los fundamentos de su decisión. Sí. Y si se interpone el recurso contra la sentencia interlocutoria, es ahí donde habla. Exacto, pero más allá de que la clasifica como interlocutoria, la ley misma, vamos al concepto. ¿Resuelve el tema principal? No. ¿Solamente permite avanzar en la serie como las de trámite? No. Decide un objeto secundario. Tiene un contenido desusorio. Decide si esa prueba ingresa o no al proceso. No decide lo principal, no solo impulsa, sino que resuelve un objeto, que puede ser un pedacito del objeto principal, digamos, o un objeto accesorio. Las sentencias que deciden los incidentes también, en general, son interlocutorias simples, a veces no. Pero las interlocutorias, a veces, pueden ser con fuerza de definitiva. Por ejemplo, son interlocutorias con fuerza definitivas aquellas que sin decidir el objeto principal culminan la serie, o por lo menos culminan la instancia. La sentencia que, para usar ejemplos que ustedes ya conocen, la sentencia que declara la perención de instancia, ¿resuelve sobre lo principal? No. ¿Resuelve sobre un objeto secundario? Sí, si el proceso se paralizó o no en el tiempo previsto en la ley. ¿Culmina el proceso? ¿Si queda firme? Sí, culmina el proceso. Cosas distintas que se pueda volver a plantear. Eso es otra cuestión. La sentencia, entonces, interlocutoria con fuerza definitiva, culmina la serie sin resolver el objeto principal. Por eso verán que la sentencia que se dicta al final del proceso extraordinario y que no resuelve sobre la condena o declaración solicitada y que impide la continuación de la serie, es posible la duda acerca de si es una definitiva o es una interlocutoria. Parece definitiva, pero ¿es? La pregunta cabe. Si a usted le satisface simplemente el criterio de que porque se da al final de la serie es definitiva, todo bien. Pero si usted además necesita que esté al final de la serie y resuelva el objeto principal, no va a ser. Como puede haber dudas, reaccione como si fuera interlocutoria, si le pasa eso. En general, va a resolver sobre el fondo del asunto, la sentencia al final de la serie. Pero si pasa esto... ¿Y cuáles son las de mero trámite? Las sentencias de mero trámite son aquellas que no son definitivas y no son interlocutorias, y que lo único que permiten es el avance de la serie procedimental. O sea, apuntan al impulso procesal, ¿no? Apuntan al impulso procesal. Ahora, a veces se dice, son sentencias que no tienen contenido decisorio, lo cual es equivocado. Franco, sí está levantando la mano. Sí, justamente sobre eso le iba a decir, porque la posición mayoritaria es que no son sentencias, que son providencias. Por lo menos es lo que yo he leído. Más allá de la posición de Vargas de Ángelis, que dice que sí son sentencias. Sí, claro, pero eso es una cuestión baladí terminológica. Es una resolución judicial, bueno. Sí, sentencias de trámite, no importa. Lo importante es identificar qué son, más allá de las palabras. Entonces, generalmente se cree que las providencias de trámite, para no usar el término sentencia, las providencias de trámite no tienen contenido decisorio. Y en realidad esto es un error, porque sí tienen contenido decisorio. Cuando el juez ordena pasar de una etapa a otra, es porque está considerando que los actos procesales que se le están presentando cumplen con sus requisitos, son admisibles. Porque está considerando, por ejemplo, cuando el juez recibe la demanda y convoca al demandado, es decir, la tiene por presentada,
y confiere el emplazamiento y traslado. En realidad, implícitamente está resolviendo muchas cosas, que la demanda no le parece manifiestamente improponible, por lo menos por ahora, que él era el competente, que el trámite dado era el correcto, que se cumplen todos los requisitos de la demanda, que hay capacidad procesal del actor y del demandado. Está resolviendo un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque esto demuestra que aquello de decir que las interlocutorias tienen contenido decisorio y estas no, es un problema. Lo que se dice es, lo que por allí creo que apuntaba Sellanes, atienden al impulso procesal. Dan el impulso procesal normal. Se produce la continuación normal de la serie. Entonces no es que no tengan contenido decisorio, es que son actos absolutamente normales, de escasa importancia, porque se produce lo que se esperaba que se iba a producir. Desde un punto de vista, la clasificación falla como un colador, porque desde el punto de vista lógico son súper importantes, hay un montón de cosas que están resueltas allí implícitamente. Pero como lo resuelto es lo normal, como no aparece ningún problema, se las conoce como sentencias de trámite. Disculpe, pero ¿va al fondo del asunto o qué es lo bien que resuelven? No van al fondo del asunto. La única sentencia que va al fondo del asunto es la sentencia definitiva. Eso sí está claro. La dificultad de la definitiva es si es cierto que tiene que estar al final de la serie o no, y ya vimos que algunas no están al final de la serie. Las interlocutorias, lo único que es claro es que no resuelven el fondo del asunto, resuelven un objeto diferente. Lo que pasa que a veces terminan la serie, las interlocutorias con fuerza definitiva. Y las de trámite, lo relevante no es que no tengan contenido decisorio, lo relevante es que apuntan al impulso procesal. Al impulso procesal en su rito normal, producen el avance normal del proceso. Criterio que del punto, o sea, nos agarra un lógico, un experto en lógica, con todo lo que estamos diciendo, y se hace el harakiri, porque en realidad tiene muchos problemas esto. Alejandro, perdón, ¿puedo acotar algo? Por supuesto. Sí, que no solamente que dan impulso al proceso, sino que lo ordenan y tienen carácter decisorio en la medida de que las partes tienen que controlar también esas providencias, porque de no controlarlas, las consienten. Y eso generaría repercusiones en el proceso. Entonces, tienen importancia, no las tenemos que dejar pasar y tenemos que estar atentos. Y de hecho, seguirá Alejandro, los plazos son más cortos, inclusive para ver qué es lo que dicen y si ordenan bien el proceso. Muy bien. A propósito de lo que nos dice Victoria, que sepan ustedes que está en el campo, ella sí que está disfrutando, nosotros acá todos. Yo hoy tuve mi primera audiencia COVID-19, así que puedo estar infectada, no mentira. Tuve audiencia. Por eso me vine lejos, por las dudas. Con esto, con una máscara, un tapabocas. Tuve audiencia en un arbitraje. Bueno, donde se intentó hacerlo por medios telemáticos, pero no hubo acuerdo. Bueno, entonces, a propósito de lo que dice Victoria, que fue muy pertinente y muy tempestiva su intervención, vamos a ver que no podemos dejarnos llevar por la apariencia de la sentencia. Ustedes van a ver ahora después, en un ratito, cuando veamos los requisitos, que tanto la sentencia definitiva como la interlocutoria, sobre todo la definitiva, pero en realidad en la ley también las interlocutorias, están dotadas de una cierta formalidad exterior, cómo se expresan. Son unos cuerpos normativos que tienen un determinado orden. En cambio, las sentencias de trámite, que no tienen regulación sobre su forma, o que podrían tenerla, pero lo que sucede en la vida forense es que se expresan directamente. Por ejemplo, una de trámite. Por presentada la demanda, de la demanda traslado a fulanito de tal en su domicilio real, emplazándosela por el término legal. O emplázase la contraparte dándosele traslado por el término legal. No se dice, visto, esto expediente fulano conectado, resultando que fulano le dijo mengano, considerando, resuelvo. No, se actúa más directamente, porque es de trámite, porque se está dando el impulso normal. Lo que sucede es que Barrios de Ángelis destaca que cuando el rito
que da la providencia que parece de trámite es incorrecto, cuando el impulso que produce no debería ser el que produjo, en realidad se trata de una sentencia interlocutoria. Que acá también de vuelta tenemos problemas con la terminología que nosotros vamos a llamar anómala. Lo que pasa es que otros le dicen anómala a otra que vamos a estudiar dentro de un ratito. Pero por ahora, ustedes sepan que cuando hablan de anómalas, atípicas o encubiertas, tienen que después decir a qué se están refiriendo, porque estos términos se usan en forma equívoca en la doctrina. Y la ley no los usa. Por ejemplo, la sentencia de trámite que ordena, imagínense que, no sé, Sánchez demandó a Simón por el no pago de un préstamo en proceso ordinario. Y el juez se equivoca y confiere traslado y emplaza a Seyanes. Parece de trámite, ¿verdad? Pero no es de trámite. Porque no siguió el rito normal. Convocó a quien no tenía que convocar al proceso. Y por lo tanto, decidió que el demandado es otra persona. Por ejemplo, por error. O porque el caso plantea algunas dificultades. Y en ese caso entonces sería una interlocutoria anómala. Porque resolvió un objeto en contra de su trámite normal. Claro, a veces ello es desde la perspectiva del impugnante. Si después se resuelve que en realidad ese era el trámite normal, terminará siendo con el diario de lunes una de trámite. Pero este es el problema, es cómo debería impugnar el actor ese emplazamiento dado en forma incorrecta. Lo debería impugnar como interlocutoria simple, porque el rito no fue el normal. Estos se llaman las anómalas, o sea, las anómalas son cuando exteriormente parece una sentencia de trámite porque apunta al impulso procesal, pero en realidad el impulso que se da es el equivocado. Por tanto, hay una decisión implícita equivocada. Y pueden ser impugnadas desde la perspectiva del impugnante como interlocutorias. Existe otro fenómeno, que es el fenómeno de las interlocutorias encubiertas, que algunos llaman anómalas, por tanto es un problema también para comprensión. Las interlocutorias encubiertas son sentencias que tienen el aspecto exterior de providencias de trámite, pero que en realidad claramente son decisorias. Claramente son decisorias. Por ejemplo, se denuncia un hecho nuevo, la otra parte se da traslado, la otra parte contesta y baja un decreto que dice: incorporas el hecho nuevo y su prueba. Punto. Por los fundamentos expuestos por el actor. Tiene la apariencia exterior de una providencia de trámite, resuelve en términos sencillos y seguir todo la forma prevista en la ley, porque por ejemplo remite a los fundamentos. Claramente tiene una irregularidad en su forma, pero esa irregularidad no permite hablar de inadmisibilidad del acto ni de nulidad, porque en definitiva es posible interpretarlo y saber lo que está diciendo. Lo que está diciendo el juez es que los hechos tienen que ver con el proceso, que eventualmente pueden tener influencia en el derecho de las partes, que la prueba es conducente, que la prueba, perdón, no es manifiestamente impertinente, ni manifiestamente inconducente, ni manifiestamente innecesaria, ni es inadmisible, y que se incorpora al proceso. Otra que objeto secundario que está resuelto en esa sentencia que parece ahí una pichurria, una cosa tirada en el papel. Estas son las interlocutorias encubiertas, como le llaman algunos. Hay que tener cuidado entonces de no... ¿Y cómo se tiene que formar la voluntad? Como las interlocutorias. ¿Cómo se impugna? Como las interlocutorias. Aunque acá no aplica la mona aunque se vista de seda, mona queda. No. Acá era una princesa que se vistió de pordiosera, pero sigue siendo princesa por lo que resuelve. Cuidado, algunos a esta le llaman atípica también. En la definición predominante atípica es otra cosa, es en aquellos procesos
de estructura limitadísima, como es el de ejecución o ejecutivo, existen algunas sentencias que están previstas y que tienen sus propios medios impugnativos, porque en esos procesos rige la regla de la inimpugnabilidad. En esos procesos de estructura monitoria solamente se puede impugnar lo que la ley prevé que se puede impugnar. Entonces, cuando aparece alguna sentencia no prevista en la ley, aparece la duda de si se pueden impugnar o no. Si la sentencia está en la ley prevista y no se previó su impugnación, es inimpugnable. La pregunta es, ¿y esta sentencia absolutamente sui generis, que nadie imaginó que podía estar en un proceso ejecutivo de ejecución, es impugnable? A esas se llaman, yo considero que no, pero hay discusión sobre el punto, la jurisprudencia considera que no, a esas sentencias raras no previstas en los procesos de estructura monitoria se les llama atípicas. Lo que pasa es que algunos a la encubierta le llaman atípica, a la anómala algunos le llaman encubierta, viceversa. Bueno, en clase vamos a tomar una forma de decirlo. Por tanto, cuando uno habla de anómala, típica o encubierta, tiene que después decir de qué está hablando. Nosotros le vamos a llamar anómala a la sentencia que es de trámite, pero como en realidad, porque atiende al impulso procesal, pero que en realidad, como el impulso dado es equivocado, supone una decisión interlocutoria implícita. Se le dio el traslado a quien no debía darse traslado. Se está decidiendo que en realidad hay una demanda contra otra persona, que el legitimado es otra persona, etc. Luego, a la sentencia que no está dando impulso, sino que está refiriéndose al fondo del asunto, pero que se expresa, se exterioriza como si fuera una de impulso, porque se expresa en términos sencillos, la vamos a llamar interlocutoria encubierta. Y nos parece mejor esta definición. La primera es anómala, porque en realidad se muestra como una cosa y es otra. Y la segunda es encubierta, porque tiene cara de una cosa y es otra. Como decíamos más temprano, frente a esta problemática, que yo les he resumido en una visión clásica de la clasificación, pero que si ustedes leen los distintos libros, si ustedes leen a Clel, si leen a Val, si leen a Couture, si leen a Barrios, bueno, Val y Barrios son similares, van a ver que hay algunas variantes sobre esto. Pero el consejo práctico es, si hay norma legal que dice cómo se impugna, no me importa el argumento de cuál es la naturaleza jurídica, porque dura lex es lex. Está dicho así como se impugna. Habrá problema con los quórum, con la formación en los tribunales colegiados, pero eso es un problema más raro. Luego, solo cuando la ley no dice cómo se impugna, pasa a ser relevante cuál es su naturaleza jurídica. Y frente a la duda sobre la naturaleza jurídica, siempre adoptar la modalidad impugnativa más conservadora. No jugarme a lo más light. Por ejemplo, la sentencia que, un proceso que van a estudiar en segundo año, en Procesal 2, la sentencia que resuelve la regulación de honorarios, es una sentencia que se da en un rito incidental, por lo tanto parecería que es interlocutoria. Sin embargo, se da al final de la serie y resuelve el objeto principal, por lo tanto parecería que es definitiva. Tiene un plazo esa ley para impugnar, pero solo plazo, no tiene una norma sobre la forma de interposición. Sí que es escrita, pero no si hay que anunciar o no. Tengo dudas, anuncio, y el juez me dice, ay no, pero es al final de la serie, tiene rito incidental, pero este es un proceso principal, resuelve sobre el fondo y al final de la serie, no me importa, anuncio. Sigo la forma más conservadora, porque además hay dos corrientes. Hay una corriente que dice que cuando yo hago un acto inducido por error del juez, porque el juez, por ejemplo, la llamó sentencia definitiva y después el tribunal piensa que era interlocutoria, hay una corriente que dice, bueno, la inducción no puede provocar la sanción de quien actuó pensando en la buena fe de que las cosas sean de una manera. Pero hay otra corriente que dice que la inducción en error, que es la que predomina, no importa, porque usted conoce la ley, así que usted no tiene que estar a pie juntillas por los errores del juez, usted pudo reaccionar y no reaccionó. Por lo tanto, con esto de la naturaleza de las sentencias, primero ir al sistema legal, ver si esta resolución tiene una forma de impugnación prevista en la ley.
Si no la tiene, voy a la naturaleza. Si es una sentencia que se dicta al final de la serie y sobre el fondo del asunto, no voy a ser tan paranoico de agarrar y impugnarla como interlocutoria. Pero si tengo dudas, voy a adaptar el criterio más conservador. Las sentencias, todas, tienen que ser motivadas. Es decir, en ellas se tiene que expresar el fundamento por el cual se ha tomado la decisión. Que las sentencias sean motivadas es una regla de legitimidad de las decisiones jurisdiccionales, que apunta a la legitimidad de las decisiones jurisdiccionales. Vean ustedes, e incluso apuntan a la legitimidad democrática de las decisiones judiciales. Ustedes saben que el Poder Judicial es de los poderes del Estado que tienen menos legitimidad democrática, de alguna manera, porque su legitimidad democrática es absolutamente indirecta. Los ministros de Corte no son elegidos por el pueblo, por el cuerpo electoral, para ser más preciso, sino que son elegidos con un sistema en el que interviene el Parlamento. Y los jueces de tribunales de apelaciones también, y los jueces de instancia son nombrados por cooptación por la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se logra la legitimidad de las decisiones de los jueces? Bueno, en que sus decisiones sean fundadas, y fundadas en derecho. En derecho que, al final del día, así, proviene de las normas creadas por los restantes poderes del Estado, fundamentalmente el legislativo. Es una forma de control de las decisiones jurisdiccionales. Por tanto, no existe decisión jurisdiccional que no pueda estar motivada. Motivada es expresada la fundamentación de la sentencia. En un enfoque, este tema toca problemas de filosofía del derecho que lo vamos a pasar volando porque no es la temática que nos importa. Simplemente me interesa que ustedes sepan que hay como dos visiones radicales sobre qué es la motivación de la sentencia. Existe una visión que podríamos arbitrariamente llamar neopositivista, que considera que la motivación de las sentencias es el resultado, es la fotocopia del pensamiento que tuvo el juez cuando analizó el caso, que debe hacerse preferentemente por la operación de subsunción y solo excepcionalmente por medio de la integración del derecho mediante distintos sistemas, entre ellos el de los principios, que no se encuentran en cualquier lugar, sino que se infieren del resto del ordenamiento jurídico. Es el sistema más clásico, que peyorativamente podría llamarse decimonónico. Donde la idea de justicia se acomoda a que justicia es la decisión que más se acomode al derecho pronunciado por el Parlamento. En la otra vereda, si esto fuera un ring de boxeo, encontramos una posición que arbitrariamente podríamos clasificar como neoconstitucionalista o principialista, la que peyorativamente algunos llaman decisionista. Estos autores prefieren, no descartan a la subsunción, pero ciertamente prefieren el manejo de los principios y la ponderación de principios, el sopesaje de principios para resolver los casos. Y desde esta perspectiva ideológica o jus filosófica, siguiendo a Tarufo, que es uno de sus exponentes, podríamos decir que la expresión de los fundamentos de la sentencia no es una verdadera fotocopia del pensamiento que el juez tuvo cuando valoró las cuestiones. Hay un mundo que él llama contexto de descubrimiento y otro mundo que él llama contexto de justificación. Lo que dice este autor es que en realidad los jueces llegan a la resolución del caso en una especie de caos
donde las normas son un dato, los hechos son otro dato, las emociones son otro dato, la ideología es otro dato, el clima, el hambre, el calor, el frío, un montón de cosas que tiene el juez en la cabeza, la posibilidad del error, el acierto, el aprecio, el desprecio, un montón de cuestiones psicológicas, donde la norma es un dato muy importante, pero no el único dato, donde no todo opera como en un silogismo judicial como supone el neopositivista, y que luego que el juez en ese contexto de descubrimiento encuentra la solución justa para él, luego justifica esa decisión mediante la demostración, la exposición de un razonamiento lógico, que si es posible armarlo por subsunción, es decir, ubicar los hechos del caso en el supuesto de una norma y allí hallar la consecuencia, lo va a mostrar como el silogismo judicial clásico de la subsunción en lo que se llama los casos fáciles. Pero cuando no hay regla, sino que hay que acudir a los principios, cuando hay conflicto de reglas, y lo que para mí es más complejo, pero estoy tratando de ser aséptico en la explicación, o cuando la regla que existe parece injusta para el caso concreto, entonces el juez va a aplicar ponderación, sopesaje de principios, y va a crear la norma jurídica en el caso concreto. Pero lo que importa a nuestro caso es que la motivación sea la motivación expresada en la sentencia, sea realmente lo mismo que el juez pensó en la cabeza, no es del todo cierto, dice Tarufo. Y otros autores como Alexis, que no lo dice así, pero lo podrían decir. Simplemente en un juicio crítico, yo creo que los neoconstitucionalistas tienen razón. Los jueces no son autómatas como pensaría un positivista kantiano, donde el positivismo es hijo del positivismo, el positivismo jurídico es hijo del positivismo filosófico, donde todo parece ser resultado de una mecánica que tiene sus orígenes más remotos en la desconfianza de los jueces y en el intento del predominio del Parlamento. Es cierto que los jueces no son autómatas, que agarran las normas, ubican los hechos y sacan la consecuencia, como si pudieran decidirlo las computadoras. Ahora, a mí me parece complicado decir que eso que sucede en la realidad es lo que debería suceder. Creo que lo que dice Tarufo como discurso descriptivo es correcto, es lo que termina sucediendo. Ahora, como discurso preceptivo, es decir, eso es lo que debe suceder, es ciertamente complejo, porque da lugar a pensar que entonces los jueces no aplican la ley, que aplican otra cosa y después lo justifican en la ley y en principios. Para filosofía del derecho hablan con los profesores y la continúan allí. Yo simplemente tengo que hablarles de la motivación de la sentencia. En el esquema del código, hay un trabajo colgado en EVA que hicimos con el profesor Santiago Labat, que cuenta todas estas cuestiones. El esquema del código parece responder al sistema decimonónico, donde el juez establece los hechos, luego el derecho y de allí saca la consecuencia, pero es un esquema que también permite perfectamente aplicar el sistema neoconstitucionalista de la motivación. Lo que sí tenemos claro es que hay una forma y contenido de las sentencias, que está regulado en el artículo 197 del CGP, que claramente aplica a las sentencias definitivas, que como regulación general también va a aplicar a las sentencias interlocutorias, y que no es aplicado, porque parece ser un esquema absolutamente excesivo, en las providencias de trámite, con las advertencias que le dice que una providencia de trámite, ojo, porque puede ser una interlocutoria anómala o una encubierta. De todas formas, cuando es una interlocutoria anómala o encubierta, no habrá nulidad por apartarte de esas formas, siempre que no exista indefensión. En realidad, si usted puede entender lo que está decidiendo, no va a poder decir, no cumplió con el 197, ya vimos en nulidad, no funciona así el derecho procesal. Bueno, y el 197 nos dice, en primer lugar, que en la sentencia el juez debe referir en forma clara y sucinta al objeto que van a resolver, el objeto principal o accesorio al que refieren. El código habla de los puntos litigiosos. O sea que el juez va a empezar la sentencia con unas cosas que se llaman los vistos. Dice, vistos, autos calculados, cabeza contra tacón, daños y perjuicios, tramitados ante esta sede, identifica el expediente, pone la fecha, quién es el juez que interviene, e inmediatamente viene a identificar el objeto. Entonces va a decir, en estos autos, fulanito pide esto, sultanito resiste y pide esto otro. Hay una costumbre que para mí no se ajusta al esquema legal, que algunos profesores no aplican,
algunos que son procesalistas justamente no aplican, por ejemplo el doctor Simón claramente no aplica, y estoy de acuerdo con él. La ley no dice que el juez tiene que vomitar en la sentencia, el actor dijo, bla, 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 entonces toda la demanda, copiada, bla, bla, bla. El demandado dijo, bla, 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 y recombino, y cuando recombino, y el otro cuando contestó, bla, bla, bla. A mí realmente me parece tonto, o sea, para eso usted va al expediente y se entera. Lo que tiene que hacer el juez es una descripción sucinta, aunque completa, de las posiciones de las partes. Entonces, esas sentencias que tienen hojas y hojas y hojas y hojas y hojas describiendo lo que dicen las partes, en realidad son para llenar el ojo, digamos, porque no. Ojo también, del otro lado es, yo hago una descripción sucinta de cada una, forzando lo que dicen, y es más fácil después de decidir. Tiene que ser, bueno, después habrá una impugnación porque no se está resolviendo exactamente el caso. Luego la ley, después de establecer cuáles son las posiciones de las partes, el artículo 77 dice que el juez no tiene que, y bien como empieza a utilizar el pensamiento decimonónico, vamos a establecer los hechos sobre los cuales luego voy a aplicar el derecho. Y entonces la ley dice que el juez debe establecer los hechos que se tienen por ciertos. ¿Qué será esto, muchachos? Así yo descanso un poquito, de los hechos que se tienen por ciertos. Sánchez, ¿qué son los hechos que se tienen? ¿Cuándo hay hechos que se tienen por ciertos en el proceso? Cuando no han sido controvertidos. Muy bien, Sánchez. Entonces, ¿por qué no habla si sabe? La primera posibilidad de hechos que se tienen por ciertos son hechos que no han sido controvertidos. Si no han sido controvertidos, ¿ingresan en el objeto de la prueba? No. Tendrían que gritar como un coro del Sodre por Zoom. No integran el objeto de la prueba. Entonces, ya vimos que en los juicios que versan sobre cuestiones indisponibles va a haber que probarlos igual, pero en un juicio estrictamente civil, esos hechos se tienen por cierto. ¿Qué otros hechos se pueden tener por ciertos? ¿En qué otro caso puede haber hechos que se tengan por ciertos? Vimos falta de controversia, que Sánchez sabía. Stenery, ¿en qué otro caso? A ver. En realidad los que no son controvertidos, los que no son controvertibles, y también los normales, los naturales. Muy bien. Los hechos evidentes, los normales, naturales. ¿Qué otros hechos? Los normales no lo dice la ley, pero sí, está bien. Entendí lo que usted quería decir. ¿En qué otros casos hay hechos que se tienen por ciertos? Vinculados a patologías del proceso. El derecho también. No, estamos en hechos, en el derecho no ingresamos. Sellanes, ¿qué pasa cuando el demandado no comparece a la audiencia preliminar? Simón, ¿qué pasa cuando el demandado no comparece a la audiencia preliminar? ¿Se tienen por ciertos los dichos del actor? Martirena, ¿su segundo apellido es Simón? Perdón. Lo salvaron, Simón. No vamos a conocer la voz de Simón, muchachos. ¡Buah! Entonces, sí, cuando el demandado no concurre a la audiencia preliminar, habíamos visto por ahora, con que todavía no vimos proceso ordinario, habíamos visto en algún cachito, en algún momento, que se tienen por cierto los hechos alegados por el actor en todo lo que no resulte contradicho por la prueba obrante en el expediente. ¿Qué pasa si el demandado no contesta? Lo mismo. O si es recalado rebelde, porque no comparece. Lo mismo. Claro, podría hablarse de que son supuestos de falta de controversia. Entonces, en realidad son vicisitudes procesales que el juez va a señalar, por las cuales hay ciertos hechos que no va a pasar por el tramiz de la valoración probatoria, que va a tener que necesariamente tener por ciertos. Por eso no le dice hechos probados, le dice hechos que se tengan por ciertos. Obviamente, alguien tiene el micrófono prendido, obviamente que no bastará, como a veces lamentablemente se ve, que se tienen por cierto estos hechos. No, tiene que decir por qué. Tiene que decir por qué no fueron controvertidos, porque el demandado guardó silencio, porque el demandado reconvenido guardó silencio, porque
no fue la audiencia preliminar, porque lo aceptó expresamente, caso que olvidé señalarles también. Un hecho se puede tener por cierto porque el demandado dice, eso que dice es cierto. O porque los dos sobre el hecho dicen lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro que es un hecho que se tiene por cierto? Hay una vicisitud procesal que exime que ese hecho tenga que pasar por el tamiz de la prueba. Era un hecho que o no estaba en el objeto de la prueba o que algo le pasó que quedó afuera del objeto de la prueba. Luego el tribunal tiene que indicar los hechos que se tienen por probados. Es decir, los hechos que integraban el objeto de la prueba y respecto de los cuales se diligenció medios de prueba. Aquí el juez debe expresar la valoración de la prueba, lo que estudiamos clases pasadas. Debe expresar cuál es el criterio de valoración de la prueba que ha aplicado. Pero no va... Yo leí que solamente no es solo decir, tipo, no sé, como que hace el criterio general de la sana crítica, sino tiene que explicar bien las razones y la experiencia de... Muy bien, Cabeza. Tiene que expresar cuáles son las reglas de la lógica, o de la experiencia, o el criterio de normalidad que ha señalado. No está bien, y está viciada la sentencia cuando dice, tal hecho se tiene por cierto, porque lo dijeron los testigos, fulano, mengano y perengano. No, explique, fundamente, por qué de esas declaraciones de los testigos usted considera que aplicando un criterio de lógica y de normalidad, el hecho está aprobado. Claro, a veces implícitamente se desprende. El vaso era violeta porque todos los testigos vieron que era violeta. Bueno, no hay que expresar mucho más, ¿no? La regla de la lógica o de la experiencia se infiere. Pero otras veces se requiere una explicitación de las razones. No basta decir porque a veces se ve, de acuerdo a las normas de la lógica y de la experiencia, la sana crítica, es claro para el tribunal de la declaración de los testigos que fulanito hizo tal cosa. Usted no está motivando, porque no está explicando, no está haciendo un razonamiento que pueda ser controlado, porque la legitimidad de su sentencia solo si puede ser controlada, si no es un acto arbitrario. Una pregunta que aparece es si el juez debe valorar, antes de eso, la valoración probatoria que tiene que hacer el juez, algo que ya vimos cuando dimos criterios de valoración de la prueba, tiene que ser de los medios y en su globalidad. ¿Se acuerdan cuando vimos el problema de la confesión por la incomparecencia de la audiencia de declaración de parte, que no era algo automático, que se valora cada medio y su globalidad? Una pregunta que se hace la doctrina es si el juez debe expresar la valoración de todos los medios de pruebas y de la globalidad, o como dice el CGP, expresar la evaluación de los medios de pruebas que ha considerado. Si miramos el 197, quiero ser preciso en el término, porque no lo dije precisamente, si miramos el 197, Ahí, profesor, donde dice el tribunal estudiará por sí mismo los procesos. Los hechos se tienen por cierto. Apague ahí. Y los que han sido probados, consignándose los fundamentos de derecho en cuya virtud se los tiene por tales. Entonces, se ha interpretado, la duda que hay es, ¿tiene que expresar la valoración de todos los medios que se diligenciaron? ¿O le basta expresar la valoración de los medios que le llevan a la conclusión a la que arriba, a la conclusión de hecho a la que arriba? Los garantistas van a ser, que son primos hermanos de los neopositivistas, aunque no son lo mismo, van a sostener que sí, que debe estar expresada la motivación de todos los medios de pruebas, tal como si fuera un decálogo de la prueba rendida en el expediente. Los activistas, mal llamados decisionistas por los otros, primos hermanos de los neoconstitucionalistas, le van a decir, no, tiene que poner ahí, como dice la ley, solo las razones, la valoración de los medios de prueba que le permiten la conclusión. En realidad ninguno dice tan así, estoy caricaturizando la posición para poder explicarles a la consecuencia que se va a arribar. La profesora Selva Clet da en el clavo en este aspecto, y lo que dice es que ni tanto ni tampoco.
que expresar el decálogo de todos los medios de prueba, por ejemplo, decir que el testigo fulano de tal no sirvió para nada porque no conocía ninguno de los hechos, no es necesario. Que del documento tal no saco nada porque no sirvió para nada. Del documento, no. Lo que dice la profesora Selva Quez es que debe expresar el juez la valoración de cada medio de prueba que le sirvió para alcanzar la conclusión, pero que el juez no puede obviar el análisis de algún medio de prueba que pudiera dar lugar a una versión diferente y las razones por las que lo descarta. Si hay un papel, un testigo, una pericia que dicen A, pero hay un papel o un testigo que, o sea, en un caso tenemos testigo, pericia, documento, inspección, que apuntan en un sentido. Y en otro caso tenemos un documento, que es una escritura pública, supónganse, que va en el sentido inverso y que es un documento serio. El juez no puede obviar el análisis de documento y dar las razones por las cuales no lo considera. ¿Mm? Ni tanto, ni tampoco. Porque si no, eso de que el juez debe expresar las razones por las cuales se extrae de los medios de prueba que elige, digamos, la valoración, es un problema porque sería dar lugar a la arbitrariedad. Entonces yo selecciono estos 5, este otro lo dejo afuera, y de esa manera sostengo lo que quiero sostener. No, no es así. Claro, que si mañana usted dice, el testigo fulano de tal, que en realidad fue audiencia, y no dijo nada, yo impugno la sentencia porque no está la valoración de ese testigo. No, usted es un tonto. Porque no se cumplió con el decálogo de valoración de cada uno de los medios de prueba. ¿Y qué importa? Si no, de ahí no sale nada. Claro que a veces en la vida real no es tan fácil. O sea, consejo, si mañana son jueces, que alguno de ustedes lo será, es, no pongan solamente lo que les sirve. Pongan también lo que no les sirve su postura y sean inteligentes para retóricamente destruir esas cuestiones que dificultan su postura. Los argumentos de hecho, y esto va a valer también para los derechos, que ponen en crisis la tesis que usted va a sostener, los tiene que exponer y destruir, si no está haciendo un mal trabajo. Está sesgando su decisión. Bueno, luego viene que el juez debe explicitar sus argumentos de derecho, la operación de subsunción de esos hechos en normas jurídicas o la ponderación en principios, la exposición de las razones jurídicas que determinan el fallo. De vuelta, puede obviar, tiene que contradecir cada uno de los argumentos de derecho de una parte, tiene que hacer un decálogo. No. ¿Puede obviar olímpicamente un argumento serio de una parte que podría destruir lo que se está afirmando? Por ejemplo, el actor dio un argumento A y el demandado dio un argumento menos A que ataca A. ¿El juez puede decir A y no criticar por qué menos A no funciona? No, no puede. No está motivando suficientemente si procede de esa manera. Ahora, si hay 3 o 4 argumentos baladíes que no tienen nada que ver, unas tonterías que dice el demandado, sí, esto vale para el demandado o para el actor, sí, podrán ni siquiera pronunciarse. No tiene que cumplir con un decálogo, pero no puede dejar de motivar tratando de destruir las razones serias que se le han alegado en relación a un punto para sostener el otro y obviar la discusión. Se dice que la sentencia tiene que cumplir con una dialéctica, el juez tiene que hacer como que conversa entre sus afirmaciones y las razones que pudieran destruir sus afirmaciones. Ustedes saben que ya habíamos estudiado que en general se entiende, y sobre esto no hay ninguna voz disonante, aunque a veces a mí me hace ruido, pero no la hay en nuestro medio, de que el CGP acepta cuando la regla de iura novit curia, que quiere decir que el juez es libre para pronunciar cuál es el derecho aplicable al caso y fallar el caso sin modificar la requisitoria por razones jurídicas diversas a las sostenidas por las partes. El actor pide $100.000 por daños y perjuicios. El actor pide una indemnización de $100.000 y basó el caso en un supuesto enriquecimiento sin causa. El demandado
se defendió, y el juez en la sentencia dice, no, no hay enriquecimiento sin causa, pero sí hay lugar a las $100.000, a la indemnización de $100.000, por el régimen del cese intempestivo de la relación contractual, aplicando responsabilidad contractual. En general se sostiene, en general no, se sostiene que el juez uruguayo puede hacer eso. Esto no es así en muchos, ya lo hemos hablado, esto no es así en otras partes del mundo, por ejemplo, no es así en Francia, no suele así en los arbitrajes bajo reglamento de la Cámara Internacional de Comercio, por ejemplo, como tuve hoy, donde se considera que el respeto del debate jurídico hace al derecho de defensa, derecho inalienable, y que no pueden haber sorpresas en la sentencia sobre temas no debatidos. Esto permite discutir acerca de si el iura novit curia, primero existe, aunque todos van a decirles que sí, por análisis del 197 y 198, yo no lo veo expresamente ahí, pero bueno, todo el mundo considera que está ahí, no voy a dar esa batalla, pero sí permite preguntarnos acerca de si es posible aplicar otro régimen jurídico afectando el derecho de defensa. Cuando ustedes estén más avanzados en la carrera van a ver que muchas veces, dependiendo si es contractual o extracontractual, porque hay distintas presunciones, distintos regímenes, yo me defendí de una manera o me defendí de otra manera, y resulta que luego en la sentencia me sancionan por un caso del que nunca me defendí. Parecería ser que el iura novit curia aplica, pero que tiene un límite, que es no hacer que el demandado termine, o el actor vea desestimada su demanda, por una razón que nunca se imaginó. Claro, es un límite ónticamente difícil de establecer, porque precisamente el iura novit curia es eso, ¿no? La victoria es decidir el caso por un régimen jurídico diferente al planteado. Yo le estoy diciendo que el límite es que no haya una sorpresa. Yo les diría que el límite es que yo no me haya defendido de una determinada manera pensando que la mano venía en la aplicación de este régimen jurídico, y que después me aplicaron otro régimen jurídico que es donde yo, al hacer esa defensa, lo único que hice fue meterme en esa bolsa. Consejo entonces, como abogados, como en realidad el iura novit curia en Uruguay es aplicado en su versión fuerte, en general se entiende que el juez puede modificarlo todo en cuanto al régimen del derecho, cuando se defiendan, no solamente se defiendan del régimen jurídico que pretende el actor, sino que imagínense cualquier otro que el juez se pudiera inventar para acomodar su defensa y no verse sorprendidos. Existen algunos casos, como creo, yo les dije lo mismo la otra vez y no lo verifiqué, estoy seguro que en Francia, y creo que en Latinoamérica, en alguna provincia argentina, donde no se considera prejuzgamiento que el juez, antes de dictar sentencia, les diga, miren, ustedes vienen discutiendo el caso por el régimen del enriquecimiento sin causa, pero yo quiero ver cuál es vuestra argumentación respecto del régimen de la responsabilidad contractual por rescisión intempestiva del contrato. En nuestro país esto sería prejuzgamiento, el juez está diciendo, che, estoy pensando a ver si no aplica este régimen. Bueno, ellos prefieren aflojar en cuanto a ese prejuzgamiento y que las partes puedan debatir sobre ese otro régimen antes de dictarse la sentencia. Sin embargo, nuestra regla del iura novit curia y nuestra regla de la congruencia es diferente. Sí, adelante, Santiago. O sea, le dice el camino de razonamiento No, le dice el juez, miren, no. yo no sé si voy a aplicar ese otro régimen, pero este debate jurídico que ustedes han dado es insuficiente, porque hay estos otros institutos que pueden tener que ver. Debatan sobre eso también. Yo no sé, claro, es complicado, ¿no? Es una elección complicada. Hay una tercera elección, que es decir, los jueces no pueden aplicar una regla de derecho que no ha sido debatida. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio Internacional de París, que es la Cámara Mundial de Comercio, la Cámara Internacional, esta regla, es en un arbitraje. A dice una cosa sosteniendo una norma de derecho, B dice otra cosa sosteniendo una norma de derecho. El tribunal encuentra que hay otro régimen jurídico que puede aplicar el caso, no lo aplica. Va a resolver el caso conforme a las normas que han sido. Claro, el arbitraje predomina la autonomía de la voluntad, no está el interés del Estado atrás, son cuestiones meramente dispositivas. En los regímenes judiciales está el interés del Estado por el respeto de sus normas, es diferente. No los quiero entreverar en esto, simplemente mi único deseo es que no salgan de procesal 1 diciendo que el iura novit curia es una maravilla, que es como a veces desde la oficialidad, desde el derecho procesal visto desde el juez, se pronuncia. ¿No? Sí, bueno, está bien, las partes le erraron, el juez puede acomodar, pero ojo, si cuando acomoda deja a alguien en indefensión, no está tan bueno.
Existen, bueno, finalmente el juez tiene que, siguiendo con el contenido de la sentencia, finalmente el juez va a resolver la cuestión en términos positivos, imperativos, expresos, precisos. Va a declarar siempre, y además va a sumar a esa declaración o una condena, hacer o no hacer, a dar dinero o cosa distinta que dinero, o va a declarar y constituir, o extinguir un estado jurídico y crear otro estado jurídico, o meramente va a declarar. Pero, si bien puede modificar el sustento jurídico de su decisión, no puede modificar la requisitoria. Va a tener que dictar sentencia sobre las pretensiones formuladas, de lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Finalmente, esto es lo que se conoce como regla de la congruencia. Finalmente, va a resolver sobre el régimen de costas y costos, último tema del programa, que es quién soporta los gastos y los honorarios generados durante el proceso. Hay distintas normas sobre las formas y requisitos de las sentencias, que es bastante aburrido. Por el manual de Aval hace una clasificación muy precisa de todo esto, me remito allí, o sea, muy difícil que alguien en una prueba de procesal vaya a preguntarles eso, pero sí hay algunas cuestiones de las formas que tienen relevancia. Es importante que ustedes recuerden que para las sentencias definitivas, la regla general es que se dictan en audiencia. Pero hay excepciones. Pero hay excepciones. Les remito al estudio de los artículos 18.3, 203.1, 203.3 y 343.7. Los digo rápido porque los tienen en la guía NEVA. Un supuesto excepcional es el del artículo 209, que es cuando se produjo el traslado del juez, el juez oyó los alegatos, ante él se rindió, en realidad ante él se rindió la prueba, entonces aunque esté en otra sede va a ser el que dicte la sentencia, pero no va a haber audiencia. La va a dictar fuera de audiencia y se la va a mandar al otro juez que la va a notificar a domicilio. Otro supuesto excepcional es la sentencia que declara el allanamiento, que se puede dictar, imagínense un allanamiento total, podría considerarse que esta es una sentencia definitiva y que se dicta fuera de audiencia. La del proceso de regulación de honorarios, que ya le cité más adelante, le había citado antes. Lo importante es que la violación de la oportunidad en que se dicta la sentencia no es vista en nuestra jurisprudencia como un supuesto de nulidad, sino como una mera irregularidad, salvo que la forma de interposición haya limitado el derecho de defensa, la forma de dictado. Como fantasmas, estoy solo en el estudio y escuché pasos, ustedes me protegerán. Bueno. Álvaro, sigue con el cuerpo ahí arriba. Vamos a la regla de la congruencia. Tranquila, Steneri, no le va a pasar nada. Está bien conservado el cuerpo en el armario. Bueno, entonces. También se ríe Sellanes. Simón está distraído mirando el informativo. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué es esto de la regla de la congruencia? La regla de la congruencia es vista clásicamente como una relación de correspondencia entre el objeto del proceso y la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que el juez no puede pronunciarse sobre cosas distintas a las contenidas en el objeto del proceso, no puede pronunciarse en más cuantitativamente y cualitativamente de lo previsto en el objeto del proceso, y no puede pronunciarse cualitativamente, aunque sí cuantitativamente, en menos de lo previsto en el objeto del proceso. Se dice que es una relación directa con el objeto del proceso e indirecta con la pretensión y con la defensa.
Habíamos visto que en la concepción clásica, el objeto del proceso quedaba definitivamente establecido en la audiencia preliminar. Por lo tanto, es lógico que desde una perspectiva clásica se haga una conexión de correspondencia entre el objeto definido en la audiencia preliminar, o en la que haga sus veces, y el contenido de la sentencia. Habíamos visto también que la ley 19.090 había eliminado el término definitiva de la fijación del objeto, ya no dice definitiva, y que esto da cierta cabida a la tesis de la formación progresiva del objeto, cuando si bien algo no está contenido en el auto, en la sentencia interlocutoria que define el objeto del proceso, esa cuestión sí estaba pedida por las partes en los actos de proposición, en sus requisitorias, y sí efectivamente había sido objeto de debate durante el proceso. Si ustedes leen al profesor Aval, va a ser un enfoque clásico, donde va a decir que la congruencia, incluso sostiene que la otra tesis es equivocada, la congruencia es la sentencia en una relación de correspondencia con el objeto del proceso. Si ustedes probablemente leen a Clet, va a decir que es una relación de correspondencia entre el objeto del proceso e indirectamente respecto de la requisitoria en la pretensión y en la defensa. Pero bueno, lo cierto es que existen... ¿Qué pasa cuando hay apartamiento de esta regla? Esta regla se entiende más estudiando sus apartamientos. Ustedes van a ver que por allí le llaman principio, yo le prefiero llamar regla, porque destino el término principio a cuestiones de mayor rango, y que generalmente hacen al sistema. Yo podría haber un sistema donde no rigiera la congruencia, sino la posibilidad del juez, por ejemplo, en los sistemas donde el juez puede impulsar el proceso inicialmente. Pero ciertamente para el sistema dispositivo es un principio la congruencia. Se entiende la congruencia cuando se estudian sus defectos. El primer defecto que vamos a estudiar es la decisión extrapetita. A ver, ¿quién sabe qué es? Pregunta de examen, pregunta de parcial, pregunta de ejercicio externo, típica. ¿Qué es la decisión extrapetita? Es cuando el juez falla por algo distinto pedido por las partes, ¿puede ser? Muy bien, Federico Rodríguez, mucho gusto. ¿Cómo le va? Creo que he hablado una vez, ¿no? No, escribí en el chat una vez, me acuerdo. Ah, ustedes de los que escriben en el chat, de los que prefieren el anonimato. Bueno, bien, Federico, arriba. Celebro. Ustedes no se olviden que todavía no sabemos cómo se evalúa, pero que ciertamente las intervenciones en clase todavía existen porque existe clase. Exactamente. El defecto de esta práctica es cuando el juez condena en algo no peticionado, o declara algo no peticionado, o constituye algo no peticionado. Verónica. Voy a decir lo mismo. Bueno. Entonces, el ejemplo que incluso ponemos en la guía es, se pide una condena a pagar lucro cesante, y el juez, además o en lugar de ello, condena a daño moral no peticionado. Claramente que la sentencia tiene un vicio, que va a ser, que ustedes van a ver en clases subsiguientes, que se va a poder hacer valer con un recurso que cuando se trata de la sentencia definitiva va a ser el recurso de primera instancia, va a ser el recurso de apelación. Diríamos que es un vicio de exceso cualitativamente. Cualitativo, perdón. A veces la decisión tiene otro vicio, que se suele denominar ultrapetita, que es cuando el juez se pronuncia sobre lo peticionado, pero por una cantidad superior a la formulada por el actor. Por ejemplo, se piden 100 pesos de lucro cesante, el juez da lucro cesante, por lo tanto no es extrapetita, pero da 100 pesos y 5 centésimos. No puede. Existe otro vicio que algunos llaman minus petita y otros llaman citrapetita, que podría diferenciarse, pero que los efectos didácticos vamos a resolver en un solo caso,
que es cuando el juez da menos de lo peticionado. Y este tiene que ser entendido. Es cuando el juez da cualitativamente menos de lo peticionado, no cuantitativamente. Es decir, si yo pido $100.000 de lucro cesante, el juez me va a poder dar $1 de lucro cesante, si considera que el lucro cesante tuvo ese valor. ¿Es minupetita? ¿Es citrupetita? No. Simplemente consideró que el daño era menor, no violó la congruencia. Podrá ser equivocada la sentencia en cuanto al fondo. Es minuspetita, o mejor dicho, citrapetita, cuando el juez deja de pronunciarse cualitativamente sobre algún pedido. Yo pido que me divorcien y me den daños y perjuicios porque me divorcio por adulterio, o porque me den daños y perjuicios y pensión alimenticia, porque era la mujer encargada del hogar y no trabajé por el matrimonio. El juez constituye desemplaza el estado civil de casada, emplaza el estado civil de divorciada y no dice nada sobre la pensión. Si dice que no, porque por ejemplo dice, no, usted en realidad no trabajaba, porque como a veces dicen, porque no quería trabajar, no era que fue el matrimonio. Hay una disputa doctrinal acerca de si es automático o no, pero hay sentencias que dicen eso. O usted sí trabajaba. Ahí no es que dio menos, simplemente en calidad, simplemente algo no se podía dar. Dio menos en cantidad. El problema es cuando el juez deja de pronunciarse sobre una de las peticiones, sobre la que no dice nada, y ahí incurre en este vicio. Pero ahí no se pronuncia por un error involuntario de él, porque si no tendría que decir por qué motivo no corresponde. No se pronuncia, no sabemos por qué, se olvidó, no quiso, no se pronuncia. Usted no encuentra decisión sobre un aspecto. Si usted encuentra una decisión y le dicen que no, bueno, habrá un vicio de fondo de la sentencia. Generalmente se entiende que estos vicios son vicios improcedendo, o sea, defectos en el procedimiento, que teóricamente darían lugar a un recurso de nulidad, solo que en nuestro sistema procesal civil no existe el recurso de nulidad, y la nulidad está atrapada en el recurso de apelación, que en el esquema teórico el recurso de apelación dice relaciona los errores injudicando, no improcedendo. En nuestro sistema la apelación, por suerte, porque a veces hay algunos casos donde es dudoso, cubre errores improcedendo y errores injudicando. Errores de procedimiento y errores de juzgamiento de fondo. Bueno. Y cuando hay apelación en sí, justamente se está apelando eso, que no hablo de la pensión alimenticia, en apelación también tiene que hablar de lo que en la primera instancia se resolvió, o sea, tiene que decir que el matrimonio, sí que cuando veamos, pasa una situación de divorcio y además tiene que decir... El principio de congruencia en segunda instancia se llama tantum devolutum quantum appellatum, que parece un chiste. Tantum devolutum quantum appellatum. Algunos dicen quantum appelatum tantum devolutum, pero es lo primero, es lo mismo, es porque son más volutum y lo dicen así. Entonces, gracias. Pero tiene que decir las dos cosas, sí. Sí, ríase de cabeza, fue un chiste. Bueno. Sí. ¿Y sabe qué me pasa con usted, cabeza? Que yo a mi hijo le digo cabeza, a mi hijo de 10 años. Entonces, el otro día que yo estaba en el balcón dándole clase, era porque él estaba del otro lado tomando clases de básquetbol, porque es jugador de Trubil. Y entonces yo decía, no, cabeza, no sé qué, y él aparecía y me decía, ¿qué? Me decía yo, no sé. Bueno. Chiquilines, a ver. Victoria, que está desestresada, que está en el medio del campo, escuchando las zarigüeyas reírse, se ríe. A ver, chiquilines, ¿alguna duda de la clase de hoy? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Todo? Bueno. A ver. Steneri. Sí, a mí me queda una duda. ¿Es correcto decir que la sentencia que no es fundada es nula? No. La sentencia que no es fundada... está bien, perdón. Es correcto decir que la sentencia no fundada es nula. Bueno, ahí hay un problema. En el trabajo que está colgado en EVA, con el profesor Labat, atendemos precisamente a esa cuestión. Hay dudas doctrinarias sobre eso. Lo que nosotros allí terminamos, creo,
recordar concluyendo es que si la sentencia directamente no es fundada en nada, si no tiene fundamentos, sí es un error improcedendo, digamos. No, por tanto, podría ser atacada de nulidad. Lo que pasa es que es irrelevante porque el recurso va a ser el de apelación. Y lo que decimos es que si en realidad tiene motivación, pero la motivación es errada, es un error injudicando. Y por lo tanto, tiene apelación propiamente dicha. Lo que sucede es que en nuestro sistema, tanto la apelación como la casación, luego admiten error judicando y error improcedendo. Por tanto, el problema es medio baladí. En otros regímenes, como en Argentina, el problema tiene... O sea, creo que fue una sabia decisión de nuestro legislador procesal civil no llamarle a los recursos de distinta manera. En el CPC viejo pasaba ese problema de que a veces no sabía si esto era improcedendo, injudicando, y uno le erraba el recurso y marchaba. Pero no, está muy buena su pregunta. Lean el trabajo que está colgado ahí en EVA, pero bueno, otros dicen no, siempre es un error improcedendo. No, para nosotros, perdón, siempre es un error injudicando, porque el motivo no está. No, en realidad, si el motivo directamente no está, le falta un requisito al acto, y si le falta un requisito al acto, es una irregularidad procedimental. Ahora, si hay una motivación, pero el juez cometió error o es insuficiente o no es clara, bueno, hay un error de juzgamiento, de fondo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, clase que viene, cosa juzgada. El tema de la cosa juzgada, hay una guía, creo que hay una guía y otro trabajo más. Hay una guía por separado, precisamente para la cosa juzgada. La clase estudien, la va a dar la profesora Leticia. La va a dar la profesora Leticia Bentancor, así que sepan que cuando los aspirantes dan clase, ustedes los tienen que ayudar, y ellos después los ayudan a evaluar si lo ayudaron, sean vivos. Porque están evaluados también en su carrera docente. Bueno, ¿alguna duda más? ¿No? ¿Terminamos? Bueno, buen fin de semana, cuídense. Hasta luego. Chau, chau.